Les diré que el proletariado no está haciendo la guerra a la clase dominante porque considere que esta guerra es justa. Luchamos en la guerra para ganar y no porque sea justa. Personalmente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si pudiera convencerme de que la conquista del poder por el proletariado llevaría a un estado policial terrorista en el que la libertad y la dignidad y las relaciones humanas decentes serían destruidas. Entonces no querría que el proletariado tomara el poder. Si es correcto, como yo creo, que un elemento fundamental de la naturaleza humana es la necesidad de trabajo creativo, de investigación creativa, de creación libre, sin los efectos arbitrarios y limitadores de las instituciones coercitivas. Con la noción de naturaleza humana, tú mismo al principio reconociste, creo, que no sabíamos muy bien cuál era esta naturaleza humana. Entonces, ¿no existe el riesgo de que nos esté engañando? Pero si estamos pensando en la transformación social o en la revolución social, aunque sería absurdo, por supuesto, tratar de dibujar en detalle el punto al que esperamos llegar, aún así deberíamos saber algo sobre a dónde creemos que vamos. Antes de seguir con el debate, quiero comentar un par de cosas que considero importantes para entenderlo correctamente. En primer lugar, es que este debate se grabó para la televisión holandesa, y de vez en cuando, como ya veréis, aparece un interlocutor poniendo en contexto los diferentes puntos de vista, tanto de Chomsky como de Foucault. Es decir, no es una adaptación a la versión original, sino que el formato de la versión original es un interlocutor poniendo en contexto los diferentes puntos de vista. En este debate, el interlocutor habla holandés, Chomsky inglés, Foucault francés, y el mediador de vez en cuando habla francés y de vez en cuando inglés. Esto conlleva que cada intervención tenga que ser un vídeo aparte, con una traducción específica, con una corrección de errores específico, con lo que lleva muchas horas de trabajo, por no hablar que las inteligencias artificiales para traducción de vídeo son muy costosas. Y para vídeos tan largos como pueden ser este tipo de debates, el coste se eleva muchísimo. Así se hagan una idea aproximada del trabajo y el dinero que lleva este tipo de vídeos. Estoy muy agradecido a los que comentasteis en el anterior vídeo que os gustaría que tradujera este debate, que yo no conocía. He visto algún comentario de personas que están dispuestas a donar para que este trabajo continúe. Dejaré un link en la descripción para hacerse miembro de este canal de YouTube. Obviamente, cuantos más recursos tenga, más vídeos haré y de mejor calidad, pero verdaderamente lo que a mí me satisface y me llena, y el motivo por el que hago estos vídeos, es para que este conocimiento y este tipo de debates que de otra manera no llegarían a un público hispanohablante, porque de ninguna otra manera yo hubiera entendido a Foucault hablando francés o al interlocutor holandés, y sé que muchas personas tampoco lo harían con Chomsky en inglés. Simplemente hago estos vídeos para que todos nosotros tengamos la posibilidad de adquirir este conocimiento y hacer un poquito la humanidad mejor, un poco más sabia y un poco más inteligente. Así que si me dais las gracias por hacer esto, yo os doy las gracias a vosotros por verlo. Y nada, ya me callo y os dejo con el debate. Nos vemos pronto y que tengáis un buen día. Cuando Galilea descubrió en el siglo XVII que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Supuso un gran shock para mucha gente. Hasta entonces estaban convencidos de que el hombre era el centro del cosmos y habían construido sobre ello toda una filosofía de vida, pero ahora de repente resultó que no era así. La teoría de Foucault puede aclararse afirmando que él en realidad adopta una especie de posición galileana. Después de todo, especialmente desde la época de Galileo, en términos de cultura y sociedad, la gente realmente ha pensado que la gente estaba en el centro allí. Después de todo, él los hizo. Y Foucault lo niega. No es el tema lo que cuenta en la cultura, dice, sino la estructura, lo general. Algo que es comprensible en sí mismo, si se considera que las reglas por las que uno se comporta fueron inventadas en gran medida antes de que uno naciera y que el nombre del inventor nos resulta completamente desconocido. Ahora bien, se puede comparar a Foucault con Galilea, pero en otro aspecto también se puede comparar a Chomsky con Galilea, porque en lingüística, en su profesión, ha tenido un tremendo efecto revolucionario en todo el mundo. Chomsky provocó una auténtica revolución en la lingüística. Y ahora lo interesante es que las teorías de Chomsky
apuntan exactamente en la dirección opuesta a las teorías de Foucault. Chomsky sitúa el tema mucho más en el centro. Al confrontar a estos dos pensadores completamente diferentes, también es bueno recordar que ambos también hacen trabajos muy diferentes. Foucault es un investigador cultural, Chomsky es un investigador del lenguaje. O dicho de otra manera, Foucault está muy interesado en la historia del lenguaje científico, Chomsky está muy interesado en el lenguaje que utilizamos, el lenguaje cotidiano. Es interesante en sí mismo, y quizás no una coincidencia, que el debate entre estos dos solo se vuelva feroz y emocionante en la segunda mitad, cuando se trata de política. Aún así, creo que es bueno que haya alguna teoría de antemano, porque en una discusión sobre filosofía y sociedad no se trata de qué posición política coincidente adoptan ciertos pensadores, sino que, por supuesto, es muy importante ver a partir de qué argumentos lo harán. También sería agradable que este debate se celebrara en el salón de actos del auditorio de la Universidad Técnica de Eindhoven. Una discusión entre dos filósofos, dos investigadores, cuyo trabajo se caracteriza por una gran precisión, un gran detalle y también una gran claridad. Y también pensé que era simbólico que tuviera lugar en una habitación con mucho cristal. Los mundos interior y exterior estaban entrelazados. Durante la transmisión se vio tráfico circulando afuera, de hecho simbólico, porque la relación entre el mundo interior y exterior es primordial en la primera parte del debate del cuarto filósofo sobre la naturaleza humana y la sociedad ideal. Señoras y señores, bienvenidos al cuarto debate del Proyecto Filosófico Internacional. Esta noche debatirán Michel Foucault, del Colegio de Francia, y Noam Chomsky, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ambos filósofos tienen puntos en común y puntos de diferencia. Quizá la mejor manera de comparar a ambos filósofos sea verlos como excavadores de montañas, trabajando en los lados opuestos de las mismas montañas, con herramientas diferentes, sin saberlo, aunque estén trabajando en la dirección del otro. Todos los saberes relativos al hombre, desde la historia hasta la lingüística y la psicología, se enfrentan a la cuestión de si en última instancia somos el producto de todo tipo de factores externos, o si, a pesar de nuestras diferencias, tenemos algo que podríamos llamar una naturaleza humana común, por la que podemos llamarnos seres humanos. Así que mi primera pregunta es para el señor M. Chomsky, porque usted, señor Chomsky, emplea a menudo el concepto de naturaleza humana. Incluso en esta conexión usted emplea términos como ideas innatas y estructuras innatas. ¿Qué argumentos puede extraer de la lingüística para otorgar una posición tan central a esta noción de naturaleza humana? Bueno, permítanme empezar de una manera ligeramente técnica. Una persona interesada en el estudio de la lengua se enfrenta con un problema empírico muy definido. Se enfrenta a un organismo, un hablante adulto maduro que, de algún modo, ha adquirido una asombrosa gama de habilidades que le permiten, en particular, decir lo que quiere decir, entender lo que la gente le dice y hacerlo de un modo que creo que es apropiado llamar altamente creativo. Ahora, la persona que ha adquirido esta intrincada y altamente articulada y organizada colección de habilidades, la colección de habilidades que llamamos saber un idioma. Esa persona ha estado expuesta a una experiencia determinada. En el transcurso de su vida se le ha presentado una cierta cantidad de datos, de experiencia directa con la lengua, y podemos investigar los datos de que dispone esta persona. Y habiéndolo hecho en principio, nos enfrentamos a un problema científico muy claro y razonablemente claro y bien delineado, a saber, el problema de dar cuenta de la brecha entre la cantidad realmente muy pequeña de datos, pequeña,
y bastante degenerada cantidad de datos que se presentan a la persona, al niño, y el muy altamente articulado, altamente sistemático, profundamente organizado, resultante conocimiento que de alguna manera deriva de estos datos. Además, aún más notable, nos damos cuenta de que en una amplia gama de idiomas, de hecho, todos los que se han estudiado seriamente, hay notables limitaciones en los tipos de sistemas que surgen de los muy diferentes tipos de experiencia a la que las personas están expuestas. Bueno, solo hay una explicación posible para lo que se puede decir de una manera bastante esquemática para este notable fenómeno. A saber, la suposición de que el propio individuo contribuye en gran medida, una parte abrumadora, de hecho, de la estructura esquemática general y tal vez incluso del contenido específico del conocimiento que en última instancia se deriva de esta experiencia muy dispersa y limitada. Es decir, por decirlo de alguna manera, el niño debe empezar con el conocimiento, desde luego no con el conocimiento de que está oyendo inglés o neerlandés o francés o cualquier otra cosa, pero empieza sabiendo que está escuchando un lenguaje humano de un tipo muy estrecho y explícito que permite una gama muy pequeña de variaciones. Y es porque comienza con ese esquematismo altamente organizado y muy restrictivo, por lo que es capaz de dar el enorme salto de los datos dispersos y degenerados al conocimiento altamente organizado. Y yo afirmaría entonces que este conocimiento instintivo, si se quiere, este esquematismo que permite derivar un conocimiento complejo e intrincado a partir de datos muy parciales, es un constituyente fundamental de la naturaleza humana. Pero entonces asumo que en otros dominios de la inteligencia humana y otros dominios de la cognición humana e incluso del comportamiento, algo del mismo tipo debe ser cierto. Bien, la colección de esta masa de innatos, esquematismos, principios organizadores innatos que guían nuestro comportamiento social e intelectual e individual. A eso me refiero con el concepto de naturaleza humana. Bueno, señor M. Foucault, si estoy pensando en sus libros como Histoire de la folie les moelle les choses, tengo la impresión de que usted está trabajando en un completamente diferente nivel y también solo la visión, objetivo opuesto, objetivo opuesto. Si estoy pensando en la palabra esquematismo en relación con la humanización, entonces solo estás tratando de entender que hay varios periodos, varios esquematismos. ¿Qué opina al respecto? Bueno, si me lo permite, voy a responder en francés, porque mi inglés es tan malo que me daría vergüenza responder en inglés. Es cierto que desconfío un poco de esta noción de naturaleza humana, pero desconfío de ello por la siguiente razón. Creo que entre los conceptos, entre las nociones que una ciencia puede utilizar, obviamente hay nociones que son de un nivel, que tienen una elaboración, que es una función diferente. Por ejemplo, bueno, tomemos el caso de la biología. Dentro, en el campo de la biología, tienes conceptos más o menos asentados, como el concepto de reflejo. Y luego tenemos otras nociones que en cierto modo son nociones periféricas. Nociones periféricas que no desempeñan una especie de papel organizador dentro de la ciencia, conceptos que no son instrumentos de análisis, conceptos que tampoco son descriptivos. Se trata de nociones que simplemente sirven para indicar problemas o para indicar áreas de objetos a estudiar. Tomemos, por ejemplo, una noción como esta que creo fue muy importante en la historia de la biología. Este es simplemente el concepto de vida. Bien, en los siglos XVII o XVIII, las personas que estudiaban la naturaleza no utilizaban el concepto de vida. Clasificaron a los seres naturales, ya fueran vivos o no, en una especie de panorama general o jerarquía.
La vida era un concepto que no usaban ni necesitaban. Y luego, a finales del siglo XVIII, surgieron una serie de problemas, como por ejemplo los problemas de la organización interior de estos seres que habían sido clasificados. O también, con el progreso del microscopio, el microscopio de Amnistía, hemos visto aparecer toda una serie de fenómenos que aún no habían sido percibidos y cuyos mecanismos, cuyo funcionamiento aún no estaba claro. Los avances de la química también han revelado problemas relacionados con las relaciones entre las reacciones químicas y los procesos fisiológicos del organismo. Y ahora apareció todo un dominio de objetos absolutamente nuevo para el biólogo, y esto es lo que se llamó vida. Y la vida era una noción que servía para indicar el campo de objetos y nuevos dominios que la ciencia debía explorar. Bueno, y yo diría así como historiador de la ciencia, si se quiere, que la noción de vida era un indicador epistemológico, un índice de los problemas a explorar, y me pregunto si no podríamos decir lo mismo de la naturaleza humana. Foucault compara así el concepto de naturaleza humana de Chomsky con el concepto de vida en biología y en la historia de esa materia. Y lo hace porque ve el concepto de naturaleza humana como una indicación de un programa de investigación más que como una indicación del hecho de que un ser humano podría lograr tanto por sí solo. Para él, el concepto de naturaleza humana es en realidad una especie de lista de compras científica y nada más. Y que Chomsky está dispuesto a aceptar esto siempre que esté claro que materias como la biología, la fisiología y la neurología aún no cuentan con los recursos para describir adecuadamente la naturaleza humana y las habilidades lingüísticas. Muy pronto el debate ha llegado a un punto en el que el líder de la discusión en otro lugar tendrá grandes dificultades para mantener a los socios en contacto entre sí. Por supuesto, esto se debe en parte al idioma que hablan, pero en mucha mayor medida se debe al hecho de que Chomsky y Foucault se encuentran cada uno en un mundo de pensamiento diferente, de modo que sus conceptos pasan desapercibidos muy fácilmente. De hecho, llegamos a ver el notable espectáculo de dos mentes que piensan simultáneamente y se turnan para recoger un concepto del argumento del otro y luego iluminar este concepto desde su propio sistema de pensamiento. Por lo tanto, Boltanski desempeña un papel importante en el concepto de creatividad, que ahora será el centro de gran parte del debate. Boltanski, la creatividad es en realidad una característica de todas las personas. Todos trabajan con eso. El usuario de la vía que tiene que pensar qué hacer en el momento, en una situación inesperada. El educador que no quiere caer en patrones de comportamiento autoritarios y tiene que inventar nuevos comportamientos frente a un alumno difícil. Pero esta creatividad se aplica especialmente al niño que aprende un idioma y que, extrañamente, aprende a producir y crear él mismo un nuevo idioma. Foucault es lo contrario de esto. Pide una atención constante al llamado campo epistemológico, dentro del cual se desarrolla la actividad humana. Este campo epistemológico, o episteme, se describe en el perfil como el conjunto de reglas inconscientes que gobiernan la organización general de campos de conocimiento mutuamente separados. Foucault también habla de tableau, también lo llama sistema de elementos, y el debate incluye también la palabra gris, trali o grid. Quizás podamos hablar mejor de una red dentro de la cual todos, en una determinada cultura, piensan, quieran o no. En realidad son reglas que el pensamiento de todos obedece y con la ayuda de las cuales todos buscan ciertas identidades, conexiones, etc. Y esta red no es invención de ciertos individuos. Más bien determina las reglas de los hábitos de pensamiento y de comportamiento, del juego de pensamiento y de comportamiento que llamamos cultura, y al que cada individuo está realmente sujeto. Una red así no es ni una cosa ni una idea, sino que se encuentra exactamente entre la cosa y la idea. Y para Foucault,
la historia del pensamiento no es la historia de las ideas, ni siquiera algo así como el desarrollo de la mente o algo así, sino más bien la alternancia de transformaciones discontinuas, de transiciones discontinuas de una red a otra. Se trata de un enfoque completamente diferente al de Chomsky, cuyo foco está en la creatividad. Y está claro que en este punto volvemos a encontrar en Foucault el mismo destronamiento del sujeto del que ya hablamos a propósito de Galileo. La filosofía de Foucault es una filosofía en la que el propio filósofo desaparece constantemente del cuadro. Sí, paradójicamente, habría que decir que en realidad es una filosofía sin filósofo, y también hay que generalizar esto porque para Foucault el hombre es en cierto sentido el gran ausente en su propia cultura. Y en este contexto es muy comprensible que Foucault reaccione bastante ferozmente y negativamente cuando el moderador comienza a mostrar interés en aspectos privados de su existencia. Cuando Foucault debate, se trata de todo menos del propio Foucault. Esta es, por tanto, una introducción a la siguiente parte teórica bastante extensa del debate, que en realidad aborda continuamente todo tipo de aspectos de una pregunta principal: ¿hasta qué punto es capaz el hombre de descubrir algo nuevo? Y de ser así, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Entender? Me parece una pregunta muy relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que necesitaremos bastantes nuevas formas de comportamiento, conocimiento y ciencia si queremos sobrevivir juntos en nuestro mundo. Continuamos ahora donde Foucault explica por qué no presta tanta atención a la creatividad del individuo en la historia. En la historia tradicional de la ciencia, efectivamente, damos el máximo. La tradición dicta que le demos el máximo a la creatividad de los individuos. La historia de la ciencia, hasta hace pocos años, consistía esencialmente en mostrar cómo un individuo, ya fuera Newton o Mendel, lo que fuera, había sido en realidad creador o más bien descubridor de una verdad que estaba ahí inscrita en las cosas y en el mundo y que nadie antes que ellos hubiera visto. El postulado. Hay, creo, lo que de alguna manera duerme bajo la historia de las ciencias tradicionales. Es esto, es que la verdad está ahí para ser conocida y que, sin embargo, la mente del hombre posteriormente, debido a un cierto número de inhibiciones o obstáculos, no pudo ver esta verdad. La mente del hombre está hecha para ver la verdad y un obstáculo contingente le impide hacerlo. Este obstáculo puede ser, según los historiadores, condiciones económicas y sociales, o puede ser la forma de mentalidades, o puede ser la credulidad, viejos temas y mitos religiosos, por ejemplo, o la moral, en fin. Todo esto es lo que constituye. Como obstáculos, las escamas en los ojos de quien quisiera ver. Pero en la ley, la mente está hecha para ver. En la ley, la mente está hecha para tener acceso a la verdad. En esta concepción tradicional de la historia de la ciencia, por un lado, si se quiere, damos toda la creatividad al individuo que es por derecho poseedor de la verdad y luego se la quitamos mediante el sistema de obstáculos que vienen de manera completamente contingente para impedirle aferrarse a formular, a construir esta verdad a la que tiene derecho. En principio, entonces el problema que me surgió fue precisamente el contrario. Porque ¿qué pasa cuando asistimos a una gran transformación científica? En una transformación científica, como por ejemplo el nacimiento de la biología a mediados del siglo XVII o el nacimiento de la filología a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es verdad que cierto número de obstáculos, cierto número de prejuicios, cierto número de ideas prefabricadas caen y desaparecen, pero lo que me llamó la atención es que una ciencia, en el momento en que nace, no solo se deshace de un cierto número de obstáculos y oscuridades,
sino que al mismo tiempo elimina un cierto número de conocimientos y de conocimientos existentes que oculta, como si se aplicara una nueva retícula que, si bien permite que aparezcan fenómenos hasta ahora ocultos, oculta conocimientos ya adquiridos. Así pues, una ciencia, el progreso de una ciencia, la adquisición de una ciencia, no es simplemente el olvido de viejos prejuicios, no son simplemente los obstáculos que caen, es una verdadera red nueva que esconde un cierto número de cosas y de pronto los hace aparecer. Entonces, cuando critico la noción de creatividad, quiero decir que, de hecho, la verdad no se adquiere como una especie de creación continua y acumulativa, sino como un juego de grises que se aplica uno sobre otro de forma oculta. Creo que en parte estamos hablando con propósitos ligeramente cruzados debido a un uso diferente del término creatividad. De hecho, debo decir que mi uso del término creatividad es un poco idiosincrásico y por lo tanto la responsabilidad recae sobre mí, no sobre ti en este caso. Pero cuando hablo de creatividad, no atribuyo al concepto la noción de valor. Es normal cuando hablamos de creatividad, es decir, cuando se habla de creatividad científica se habla propiamente de los logros de un Newton. Pero en el contexto en el que he estado hablando de creatividad es un acontecimiento humano normal. Me refiero al tipo de creatividad que demuestra cualquier niño cuando es capaz de enfrentarse a una situación nueva, describirla adecuadamente, reaccionar ante ella adecuadamente, contarnos algo sobre ella, pensar en ella de una forma nueva para él, etc. Estos son, creo que es apropiado llamar a eso actos creativos, pero por supuesto, sin pensar en esos actos como los actos de un Newton, son los niveles más bajos de creatividad de los que te he estado hablando. En cuanto a lo que dices sobre la historia de la ciencia, creo que es correcto y esclarecedor y particularmente relevante, de hecho, para el tipo de empresa que veo ante nosotros en psicología, lingüística y filosofía de la mente. Es decir, creo que hay ciertos temas que han sido deprimidos o dejados de lado durante los avances científicos de los últimos 2 siglos o siglo y medio. Pero ahora creo que podemos superarlas. Es posible dejar a un lado esas limitaciones y olvidos y traer a nuestra consideración precisamente los temas que animaron buena parte del pensamiento y la especulación de los siglos XVII y XVIII. Hay para incorporarlo dentro de una mucho más amplia y creo que más profundo, la ciencia del hombre que dar papel más completo, aunque ciertamente no la esperanza de, no esperará dar una comprensión completa, a nociones tales como innovación y creatividad y libertad y producción de nueva entidad, nuevos elementos de pensamiento y comportamiento dentro de algún sistema de regla y esquematismo. Son conceptos que creo que podemos asimilar. Yo creo que entre lo que dice el señor Chomsky de vez en cuando, lo que estoy tratando de mostrar, en realidad hay muchas similitudes. Es decir, en realidad no hay creación posible ni innovación posible. Podemos, en el orden del lenguaje o en el orden del conocimiento, producir algo nuevo solo poniendo en juego un cierto número de reglas que definirán la aceptabilidad o gramaticalidad de los enunciados o que definirán, en el caso del conocimiento, la cientificidad de las afirmaciones. Entonces, básicamente, digamos que los lingüistas anteriores al señor Chomsky insistió principalmente en las reglas para construir enunciados y menos en la innovación que representaba cualquier enunciado nuevo o la escucha de un enunciado nuevo. Y luego en la historia de la ciencia o en la historia del pensamiento estábamos mucho más acostumbrados a insistir en la creación individual y habíamos dejado de lado, habíamos dejado a estas especies a la sombra de reglas comunes y generales que están en vigor.
oscuramente a través de cada descubrimiento científico, cada invención científica o incluso cada innovación filosófica, normas no solo lingüísticas, sino epistemológicas que caracterizan el conocimiento contemporáneo. Bueno, creo que tal vez pueda tratar de reaccionar a esos comentarios dentro de mi propio marco de una manera que tal vez arroje algo de luz sobre esto. ¿Cómo es posible que seamos capaces de construir una teoría científica? ¿Cómo es posible que, dada una pequeña cantidad de datos, diversos científicos, diversos genios, incluso durante un largo periodo de tiempo, lleguen a algún tipo de teoría, al menos en algunos casos, más o menos profunda y más o menos adecuada empíricamente? Es un hecho notable. Y de hecho, si no fuera el caso de que estos científicos, incluidos los genios, si no tuvieran incorporada en sus mentes, de alguna manera obviamente inconsciente, la especificación de lo que es una posible teoría científica, entonces este salto inductivo sería ciertamente bastante imposible. Del mismo modo que si cada niño no tuviera incorporado en su mente el concepto del lenguaje humano de una forma muy natural, de una forma muy estrecha, entonces el salto inductivo de los datos al conocimiento de una lengua sería imposible. Así que aunque el proceso de, derivar el conocimiento de la física a partir de datos sea mucho más complejo, mucho más difícil para nosotros, para organismos como nosotros, mucho más dilatado en el tiempo, requiera la intervención de genios, etcétera, etcétera. Sin embargo, en cierto sentido, el logro de descubrir la ciencia física o la biología o lo que se quiera, se basa en algo bastante parecido al logro del niño normal al descubrir la estructura de su lenguaje. Es decir, debe lograrse sobre la base de una limitación inicial, una restricción inicial de la clase de teorías posibles, y el hecho de que la ciencia converja y progrese, eso mismo nos muestra que existen tales limitaciones y estructuras iniciales. Es decir, no creo que el progreso científico sea simplemente una cuestión de adición acumulativa de nuevos conocimientos y absorción de nuevas teorías y demás. Más bien, creo que tiene esta especie de patrón irregular que usted describe para obtener ciertos problemas y saltar a nuevas teorías, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero creo que la explicación de eso, así que creo que tal vez se pueda aventurar una explicación para este hecho. Y simplificando mucho, no quiero decir lo que voy a decir ahora. Literalmente es como si, como seres humanos, un organismo particular biológicamente dado, tuviéramos en la cabeza para empezar un cierto conjunto de estructuras intelectuales posibles, de ciencias posibles. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el afortunado caso de que algún aspecto de la realidad tenga el carácter de una de estas estructuras en nuestra mente, entonces tenemos una ciencia, y es por esto. Es debido a esta limitación inicial en nuestras mentes, a un cierto tipo de ciencia posible. Es precisamente eso lo que proporciona la tremenda riqueza y creatividad del conocimiento científico. Es decir, si no lo fuera, es importante recalcar que esto tiene que ver con tu punto sobre limitación y libertad. Si no fuera por estas limitaciones, no tendríamos el acto creativo de pasar de un poco de conocimiento, un poco de experiencia, a un conjunto rico y muy articulado y complicado de conocimientos. Precisamente por eso, creo que el progreso de la ciencia tiene el carácter errático, irregular y transformador que usted describe. Y eso no significa que en última instancia todo vaya a caer dentro del dominio de la ciencia, todo lo contrario. Personalmente creo que muchas de las cosas que nos gustaría entender, y tal vez las que más nos gustaría entender, como la naturaleza del hombre o la naturaleza de una sociedad decente o muchas otras cosas, podrían realmente estar fuera del alcance de las posibles ciencias humanas. Bueno, creo que ahora tenemos dos preguntas a partir de esta declaración. Una pregunta es, si puede estar de acuerdo, señor Foucault, ¿está de acuerdo con la afirmación sobre una combinación de limitación, fundamentalmente no una combinación? No es una cuestión de combinación. La creatividad solo es posible a partir de un sistema de reglas. No es una mezcla de regularidad y libertad. La libertad solo se ejerce realmente sobre un fondo, desde una red de regularidad. El problema que planteo entonces, y en el que quizás no estoy del todo de acuerdo con el señor Chomsky, es cuando sitúa estas regularidades dentro, por así decirlo, de la mente o de la naturaleza humana.
Me pregunto si el sistema de regularidad de limitaciones que hacen posible una ciencia no puede encontrarse en otra parte, incluso fuera de la mente humana, en las formas sociales, en las relaciones de producción, en las luchas de clases, etcétera. Pero aún así, ¿cuál es el motivo para que hables de vez en cuando de la muerte del hombre o del final del siglo XIX-XX, verdad? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No lo sé, porque creo, cuando usted se trata de aplicar lo que usted ha dicho a su noción antropológica, ya te has negado a hablar de tu propia creatividad y libertad, ¿no? Entonces, ¿en qué tiene razón? ¿Cuáles son las razones psicológicas? Me pregunto. Pero ¿cuáles son quizás tú haces? Pregunta, pero no. Pero ¿Cuáles son las razones, digamos, más objetiva quizás para usted su concepción del conocimiento de la suerte, para negarse a responder preguntas personales? No. Tiene que ver algo con tu concepción de la sociedad. Entonces, cuando hay un problema aquí para ustedes, ¿cuáles son las razones para convertir el problema en un asunto personal? no estoy haciendo de un asunto personal un problema en absoluto. Hago una pregunta personal ante la ausencia de problema. Es decir, a lo largo de la historia tradicional del pensamiento, de las ideas y de las ciencias, siempre nos hemos planteado el problema de saber a qué edad debió destetar Newton para concebir la gravitación universal. Cuando conoció Cuvier a su primera amante para descubrir finalmente los fósiles, la anatomía comparada, etc. Este tipo de análisis que finalmente caricaturizo, este tipo de análisis, y creo que sin interés es mucho más interesante para captar las transformaciones del conocimiento en general, tanto dentro del campo general de las ciencias como también de este dominio un tanto vertical, que constituye una sociedad, una cultura, una civilización en un momento dado. Y cuando captamos toda la transformación, en ese momento nos damos cuenta de que los pequeños acontecimientos individuales de la vida del científico no son importantes. Una vez más, en este último comentario de Foucault, la vida individual del erudito investigador desaparece del cuadro. Pero ¿qué pasa con la relación entre el hombre y su cultura en lo que respecta a la política y quizás incluso con la cuestión de cómo se puede cambiar esa cultura y esa sociedad? Después de todo, se puede demostrar que en la historia de las ciencias, en la historia de la cultura, la contribución del individuo juega un papel casi insignificante. Pero la cuestión de cómo actuar, la cuestión política, sigue siendo válida. Y después de lo anterior, puede que ya esté claro que desde la perspectiva de Foucault, esta cuestión política se convierte en gran medida en la cuestión de hasta qué punto puede el hombre escapar de su propia cultura. Es importante señalar que Foucault no quiere distanciarse en absoluto de la política. Al contrario, dice en alguna parte, cuán cegado ideológicamente tendría que estar para no interesarme por lo más esencial de la existencia humana. Relaciones económicas, relaciones de poder, etc. Chomsky y Foucault coinciden, por tanto, en la importancia de la cuestión política. También puede resultar informativo decir explícitamente que Chomsky llama a su posición política anarcosindicalismo. Cree que es necesario eliminar y romper las diversas formas de capitalismo en favor de la participación directa del trabajador en los consejos obreros, etc. Descentralización, socialización y participación son palabras clave en el programa político de Chomsky. Aunque Chomsky dice que no ve ninguna conexión necesaria entre sus ideas científicas y sus ideas políticas, el siguiente conjunto inicial muestra que se dirige directamente a la política, desde sus puntos de vista científicos. Es posible que sus ideas políticas y científicas no se sigan lógicamente unas de otras, pero sí son paralelas. Bien, permítame empezar refiriéndome a algo que ya he comentado. Es decir, si es correcto, como yo creo, que un elemento fundamental de la naturaleza humana es
la necesidad de trabajo creativo, de investigación creativa, de creación libre, sin los efectos arbitrarios y limitadores de las instituciones coercitivas. Instituciones. Entonces, por supuesto, se deduce que una sociedad decente debe maximizar las posibilidades de que esta característica humana fundamental se haga realidad. Eso significa intentar superar los elementos de represión, opresión, destrucción y coerción que existen en cualquier sociedad. La nuestra, por ejemplo, como residuo histórico. Ahora, un sistema federado y descentralizado de asociaciones libres que incorporan instituciones tanto económicas como sociales sería lo que yo llamo anarcosindicalismo. Y me parece que es la forma apropiada de organización social para una sociedad tecnológica avanzada, en el que los seres humanos no tienen que ser forzados a la posición de herramientas, de engranajes, y una máquina en la que el impulso creativo, que creo que es intrínseco a la naturaleza humana, puede hacerlo como quiera. No conozco todas las formas en que lo hará. Estoy mucho menos avanzado en mi enfoque, voy mucho menos lejos que el señor Chomsky, es decir, admito no ser capaz de definir, ni mucho menos proponer, un modelo ideal de funcionamiento social para nuestra sociedad científica o tecnológica. Por otro lado, una de las tareas que me parece urgente e inmediata antes que cualquier otra es esta. Estamos acostumbrados, al menos en nuestra sociedad europea, a considerar que el poder está situado en manos del gobierno y lo ejercen un cierto número de instituciones muy específicas que son la administración. En Francia la llamamos prefectura. Bueno, no. Sé que dicen en otros lados, la administración, la policía, el ejército. Sabemos que todas estas instituciones están diseñadas para transmitir órdenes, hacerlas cumplir y castigar a las personas que no las obedecen. Pero creo que el poder político se sigue ejerciendo y además se ejerce a través de un cierto número de instituciones que parecen no tener nada en común con el poder político, que parecen independientes de él y que no lo son. Sabemos bien que la universidad en general, todo el sistema escolar, que aparentemente está hecho simplemente para distribuir conocimientos, sabemos que este aparato educativo está hecho para mantener en el poder a una determinada clase social y excluir a los instrumentos del poder de otra clase social. Algo así como la psiquiatría, que también aparentemente solo está destinada al bien de la humanidad y al conocimiento de los psiquiatras. La psiquiatría no deja de ser una determinada forma de imponer el poder político a un grupo social, también la justicia. Bueno, y me parece que la tarea política actual en una sociedad como la nuestra es criticar el juego de las instituciones aparentemente más neutrales e independientes, criticarlas, atacarlas de tal manera que la política de violencia que se ejerció oscuramente en ellos, levántate y para que podamos luchar contra ellos. Querer inmediatamente, finalmente, si buscamos dar inmediatamente el perfil y la fórmula de la sociedad futura, sin haber criticado adecuadamente todas las denuncias de violencia política que se ejercen en nuestra sociedad, corremos el riesgo de permitir que se reconstituya incluso a través de formas como nobles, aparentemente tan puros como los del sindicalismo anarquista. Sí, estoy totalmente de acuerdo, no solo en teoría, sino también en acción. Es decir, hay dos tareas intelectuales. Uno y el que yo estaba discutiendo, intentar crear la visión de una futura sociedad justa.
Otra tarea es entender muy claramente la naturaleza del poder y la opresión y el terror y la destrucción en nuestra propia sociedad. Y eso incluye sin duda a las instituciones que ha mencionado, así como las instituciones centrales de cualquier sociedad industrial. Concretamente, las instituciones económicas, comerciales y financieras. En el próximo periodo, las grandes corporaciones multinacionales, que no están muy lejos de nosotros físicamente esta noche. Esas son las instituciones básicas de opresión y coerción y gobierno autocrático, que parecen neutrales. Al fin y al cabo dicen, estamos sujetos a la democracia del mercado. Aún así, creo que sería una gran pena perder o dejar de lado por completo la tarea algo más abstracta y filosófica, si se quiere, de intentar establecer las conexiones entre un concepto de naturaleza humana. Esto da pleno margen a la libertad, la dignidad, la creatividad y otras características humanas fundamentales. Y lo relaciona con alguna noción de estructura social en el que esas propiedades pudieran realizarse, en el que pudiera tener lugar una vida humana con sentido. Y de hecho, si estamos pensando en la transformación social o en la revolución social, aunque sería absurdo, por supuesto, tratar de dibujar en detalle el punto al que esperamos llegar, aún así deberíamos saber algo sobre a dónde creemos que vamos, y tal teoría puede decírnoslo. Sí, pero entonces no hay peligro si decimos que existe una cierta naturaleza humana. Esa naturaleza humana no ha recibido en la sociedad actual los derechos y las posibilidades que le permitirían realizarse. Eso es lo que dijiste, creo. Si admitimos esto, no corremos el riesgo de definir esta naturaleza humana a la vez ideal y real. Esta naturaleza humana oculta y reprimida hasta ahora, no corremos el riesgo de definirla en términos que tomamos prestados de nuestra sociedad, de nuestra civilización, de nuestra cultura. Tomaré un ejemplo que es un poco caricaturesco, pero el marxismo de un cierto periodo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, admitió de hecho que en la sociedad capitalista el hombre no recibía todas sus posibilidades de desarrollo y realización, que la naturaleza del ser humano era efectivamente alienados en el sistema capitalista. Y el marxismo soñaba con una naturaleza humana finalmente liberada. Ahora bien, esta naturaleza humana, ¿qué modelo utilizó el marxismo en aquella época, el siglo XIX, principios del XX? ¿Qué modelo utilizó para diseñarlo, para soñarlo? En realidad era el modelo burgués. El marxismo consideraba que una sociedad feliz era una sociedad que daba cabida, por ejemplo, a una sexualidad de tipo burgués, a una familia de tipo burgués, a una estética de tipo burgués. Y es muy cierto que así sucedió en la Unión Soviética, donde con el pretexto de crear una sociedad en la que el hombre finalmente realice su naturaleza, hemos reconstituido un tipo de sociedad a la vez real y utópica, transpuesta de la sociedad burguesa del siglo XIX. De modo que, con la noción de naturaleza humana, tú mismo al principio reconociste, creo, que no sabíamos muy bien cuál era esta naturaleza humana. Entonces, ¿no existe el riesgo de que nos esté engañando? ¿Sabéis que Mao Zedong hablaba de naturaleza humana burguesa y de naturaleza humana proletaria y considera que no son lo mismo? Bueno, verás, creo que en el ámbito intelectual de la acción política, que es el ámbito de tratar de construir una visión de una sociedad justa y libre sobre la base de alguna noción de la naturaleza humana, en ese ámbito nos enfrentamos al mismo problema que en la acción política inmediata. Por ejemplo, para ser concretos, gran parte de mi actividad tiene que ver con la guerra de Vietnam. Y una buena parte de mi propia energía se dedica a la desobediencia civil. Bueno, la desobediencia civil en los Estados Unidos es una acción emprendida frente a considerables incertidumbres sobre sus efectos. Por ejemplo, amenaza el orden social en formas que, digamos, se podría argumentar traer el fascismo.
Eso sería muy malo para Estados Unidos, para Vietnam, para Holanda y para todos los demás. Así que hay un peligro, ese es un peligro al emprender este acto concreto. Por otro lado, es muy peligroso no emprenderla. A saber, si no lo emprenden, la sociedad de Indochina será despedazada por el poder americano. Y ante esas incertidumbres hay que elegir un curso de acción. Pues bien, del mismo modo, en el ámbito intelectual, uno se enfrenta a las incertidumbres que usted plantea correctamente. Nuestro concepto de la naturaleza humana es ciertamente limitado, parcial, socialmente condicionado, constreñido por nuestros propios defectos de carácter y los defectos y las limitaciones de la cultura intelectual en la que existimos. Pero, al mismo tiempo, es de vital importancia que tengamos alguna orientación que nos permita saber qué objetivos imposibles estamos tratando de alcanzar si esperamos lograr algunas de las metas posibles. Y eso significa que tenemos que ser lo suficientemente audaces como para especular y crear teorías sociales sobre la base de conocimientos parciales, al tiempo que permanecemos muy abiertos a la fuerte posibilidad, de hecho, probabilidad abrumadora, de que, al menos en algunos aspectos, estemos muy lejos de la realidad. Bueno, tal vez sea interesante avanzar un poco más en este problema de la estrategia. Así, por ejemplo, en el caso de Holanda, teníamos algo así como población, censo. Estabas obligado a rellenar tus papeles y demás, ya sabes. Así que a esto lo llamaríais, si no estáis rellenando vuestro papel, desobediencia civil. Ahora mismo yo tendría un poco de cuidado con eso porque, volviendo a un punto muy importante que señaló el señor Foucault, no hay que permitir necesariamente que el Estado defina lo que es legal. Ahora bien, el Estado tiene poder para imponer un determinado concepto de lo que es legal, pero el poder no implica justicia o corrección. Aún así, el Estado puede definir algo como desobediencia civil y puede equivocarse al hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado la define como desobediencia civil. Para, digamos, descarrilar un tren de municiones que va a Vietnam, y el Estado se equivoca al definir eso como desobediencia civil, porque es legal y correcto y debe hacerse. Es correcto llevar a cabo acciones que impidan los actos criminales del Estado. Igual que es correcto violar una ordenanza de tráfico para evitar un asesinato. Si estuviera parado en una esquina y el semáforo estuviera en rojo, digamos que estuviera parado en mi coche y cruzara el semáforo. Para evitar que alguien, digamos, ametrallara a un grupo de gente, por supuesto, eso no es violación de la ley, es una acción apropiada y adecuada. Ningún juez en su sano juicio le condenaría por tal acción. Del mismo modo, buena parte de lo que las autoridades estatales definen como desobediencia civil no es realmente desobediencia civil. De hecho, es legal, un comportamiento obligatorio en violación de los mandatos del Estado, que pueden o no ser mandatos legales. Así que hay que tener bastante cuidado a la hora de calificar las cosas de ilegales, creo yo. Pero entonces me gustaría hacerle una pregunta. Cuando tú, en Estados Unidos, haces algo francamente ilegal. Lo que considero ilegal, no solo el Estado. El Estado lo considera ilegal. Haces esta acción porque la consideras correcta en virtud de la justicia ideal o la haces porque la guerra de clases la hace útil y necesaria. Bueno, de nuevo, muy a menudo cuando hago algo que el Estado considera ilegal, yo lo considero legal. Sí, porque considero que el Estado es criminal, pero en algunos casos eso no es cierto. Es decir, permítanme ser bastante concreto al respecto y pasar del ámbito de la guerra de clases a la guerra imperialista, donde la situación es algo más clara y fácil. Tomemos el derecho internacional, un instrumento muy débil, como sabemos, pero que sin embargo incorpora algunos principios bastante interesantes. Pues bien, el derecho internacional es, en muchos aspectos, el instrumento de los poderosos. Es decir, el derecho internacional permite un abanico demasiado amplio de intervenciones internacionales por la fuerza en apoyo de las estructuras de poder existentes que se definen a sí mismas como estados y en contra de los intereses de las masas populares que resultan estar organizadas en oposición a los estados. De hecho, el derecho internacional no es únicamente de ese tipo.
Y de hecho hay elementos interesantes del derecho internacional, digamos, incrustados en la Carta de las Naciones Unidas que permiten, de hecho creo que exigen que el ciudadano actúe contra su propio Estado de formas que el Estado considerará falsamente como criminales. Pero sin embargo está actuando legalmente, porque resulta que el derecho internacional también prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en los asuntos internacionales, excepto en algunas circunstancias muy limitadas, entre las que, por ejemplo, no se encuentra la guerra de Vietnam. Lo que significa que en el caso particular de, digamos, la guerra de Vietnam, el que más me interesa, el Estado americano está actuando en calidad de criminal y la gente tiene derecho a impedir que los criminales asesinen a la gente. El hecho de que el delincuente califique tu acción de ilegal cuando intentas detenerle no significa que sea ilegal. Un caso perfectamente claro de ello es el actual caso de los papeles del Pentágono en Estados Unidos, que supongo conoces, reducido a lo esencial y olvidando legalismos. Lo que ocurre es que el Estado intenta perseguir a la gente por denunciar sus delitos. En eso consiste. Por tanto, es en nombre de una justicia más pura que usted critica el funcionamiento de la justicia. Es para mí, si quieres, es importante saberlo porque actualmente estamos celebrando un debate en Francia sobre el problema de la justicia y de la institución de un tribunal popular sobre la justicia. Ya conoces el problema. Y un cierto número de personas, como Sartre, por ejemplo, piensan que para criticar actualmente el sistema penal francés o para criticar las prácticas policiales, el modo en que se comporta la policía, es necesario crear una especie de tribunal que en nombre de justicia ideal, de justicia superior, de justicia humana en general, condenará la práctica de los jueces franceses o de los policías franceses. Y luego hay otro grupo de personas, y siento que trabajo con estas personas que dicen que no se debe hacer eso, porque cuando te refieres a la justicia ideal que se supone que aplicaría el tribunal, en realidad estás refiriéndose a un cierto número de ideas de justicia que han sido formadas en nuestro tiempo por un cierto grupo de individuos que son ellos mismos, a pesar de todo, de manera directa o indirecta, productos de la sociedad en la que nos encontramos. Debemos atacar las prácticas de justicia, debemos atacar a la policía, debemos atacar las prácticas policiales, pero en términos de guerra y no en términos de justicia. Pero verás, seguramente crees que tu papel en la guerra es un papel justo, que estás luchando en una guerra justa para traer un concepto de otro dominio. Y eso creo que es importante. Si pensabas que estabas luchando en una guerra injusta, no podías seguir esa línea de razonamiento. Y la única vez, me gustaría reformular ligeramente lo que has dicho. No me parece que las diferencias entre legalidad y justicia ideal es más bien entre legalidad y mejor justicia. Ahora bien, este sistema mejor puede tener sus defectos, sin duda los tendrá, pero comparando el sistema mejor con el sistema existente y sin confundirnos pensando que nuestro sistema mejor es el sistema ideal, podemos entonces argumentar, creo, de la siguiente manera que el concepto de legalidad y el concepto de justicia no son idénticos, tampoco son totalmente distintos. En la medida en que la legalidad incorpora la justicia en esta noción, en este sentido de que una justicia mejor se refiere a una sociedad mejor, entonces deberíamos seguir y obedecer la ley y obligar al Estado a obedecer la ley y obligar a las grandes corporaciones a obedecer la ley y obligar a la policía a obedecer la ley, si tenemos el poder de hacerlo, por supuesto. Pero por último, si en aquellas áreas en las que el sistema legal resulta representar no una justicia mejor, sino más bien las técnicas de opresión que han sido codificadas en un sistema autocrático particular, entonces un ser humano razonable debería ignorarlas y oponerse a ellas. Al menos en principio, puede que por alguna razón no lo haga, de hecho. Solo quería responder a su primera frase cuando dijo, pero la guerra que está librando contra la policía, si no la considerara justa, no la libraría. Entonces les responderé un poco en términos de Spinoza.
Les diré que el proletariado no está haciendo la guerra a la clase dominante porque considere que esta guerra es justa. El proletariado está haciendo la guerra a la clase dominante porque quiere, por primera vez en la historia, tomar el poder. Y precisamente porque quiere tomar el poder, considera justa su guerra. Luchamos en la guerra para ganar y no porque sea justa. Personalmente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si pudiera convencerme de que la conquista del poder por el proletariado llevaría a un Estado policial terrorista en el que la libertad y la dignidad y las relaciones humanas decentes serían destruidas. Entonces no querría que el proletariado tomara el poder. De hecho, la única razón para desear algo así, creo, es porque uno piensa, con razón o sin ella, que algunos valores humanos fundamentales se conseguirán con esa transferencia de poder. Entonces te responderé esto. Cuando el proletariado tome el poder, es muy posible que ejerza un poder violento, dictatorial e incluso sangriento sobre las clases sobre las que acaba de triunfar. No veo qué objeción se puede hacer a esto. Ahora tú dímelo. Usted me dirá, ¿y si el proletariado ejerce sobre sí mismo este poder sangriento, tiránico e injusto, el proletariado? Entonces te respondo, esto solo puede suceder si el proletariado realmente no ha tomado el poder, sino que es solo una clase fuera del proletariado, o un grupo de personas dentro del proletariado, una burocracia o los restos de la pequeña burguesía, etc. Tomó el poder. Bueno, no estoy nada satisfecho con esa teoría de la revolución, por muchas razones históricas y de otro tipo. Pero incluso si uno fuera a aceptarlo por el bien del argumento, todavía esa teoría se mantiene. Eso es sostener que es propio del proletariado tomar el poder y ejercerlo de forma violenta y sangrienta e injusta. Porque se afirma, en mi opinión, falsamente, que eso será, que eso conducirá a una sociedad más justa en el que el Estado se marchitará, en el que el proletariado será una clase universal, etcétera, etcétera. Si no fuera por esa justificación adicional, el concepto de dictadura del proletariado, violenta y sangrienta, sería ciertamente injusto. Al menos yo, por ejemplo, no soy un pacifista convencido. Es decir, yo no sostendría que en todas las circunstancias imaginables es incorrecto utilizar la violencia. Aunque el uso de la violencia sea en cierto sentido injusto, creo que hay que estimar las injusticias relativas. Pero el uso de la violencia y la creación de cierto grado de injusticia solo puede justificarse por sí mismo sobre la base de la demanda y la evaluación. Lo que siempre debe hacerse muy, muy seriamente y con una buena dosis de escepticismo, que se ejerza esta violencia, porque se va a conseguir un resultado más justo si no tiene esa conexión a tierra. En mi opinión, es totalmente inmoral. No creo que el ideal de la guerra de clases, en definitiva el objetivo que se propone el proletariado al librar la guerra de clases, no creo que sea suficiente decir que es una mayor justicia. Lo que el proletariado quiere hacer al expulsar a la clase actualmente en el poder y tomar el poder para sí es precisamente la supresión del poder de clase en general. Esa es la justificación adicional, Pero es en términos de justicia, es porque el fin que se alcanzará, se afirma, es un fin justo. Si el no leninista o lo que quieras se atreviera a decir que tenemos derecho a tomar el poder, digamos nosotros, el proletariado, y luego arrojar a todos los demás a los crematorios, digamos. Es decir, si esa fuera la consecuencia de que el proletariado tomara el poder, por supuesto que no sería apropiado. La idea es, y por las razones que he mencionado, soy escéptico al respecto, que un periodo de dictadura violenta, de dictadura quizás violenta y sangrienta, está justificado. Porque eso significará la sumersión y el fin de la opresión de clase, un fin propio a alcanzar en la vida humana.
Pero me parece que, en cualquier caso, la noción misma de justicia funciona dentro de la sociedad de clases como una demanda por parte de la clase oprimida y como una justificación por parte de la clase opresora. Y en una sociedad sin clases, no estoy seguro de que todavía ayudemos a utilizar esta noción de justicia. Bueno, aquí realmente no estoy de acuerdo. Creo que hay una especie de base absoluta. Si me presionas demasiado tendré problemas, porque no puedo esbozarlo. Pero algún tipo de base absoluta, en última instancia, reside en las cualidades humanas fundamentales, en los que se fundamenta una verdadera noción de justicia. Y creo que nuestros sistemas de justicia existentes, creo que es demasiado precipitado caracterizar nuestros actuales sistemas de justicia como meros sistemas de opresión de clase. No creo que sean eso, creo que lo son, que encarnan sistemas de opresión de clase y encarnan elementos de otros tipos de opresión, pero también encarnan una especie de tanteo hacia él, cierto, humano, concepto humanamente valioso de la justicia y decencia, y el amor y la bondad y la simpatía y así sucesivamente, que creo que son reales. Bien, tengo tiempo para responder. ¿Cuánto cuesta? 2 minutos. Yo diría que es injusto, absolutamente. No, pero bueno, no voy a responder en tan poco tiempo. Solo diría esto. No puedo evitar, al contrario de lo que piensas, no puedo evitar creer que esta noción de naturaleza humana, esta noción de bondad, de justicia, de esencia humana, de realización de la esencia humana, todas estas son nociones y conceptos que se han formado dentro de nuestra civilización, en nuestro tipo de conocimiento, en nuestra forma de filosofía y que en consecuencia es incluso parte de nuestro sistema de clases y que no podemos, por lamentable que sea, no podemos utilizar estas nociones para describir o justificar una lucha que debería en principio alterar los cimientos mismos de nuestra sociedad. Hay aquí una extrapolación para la que no puedo encontrar una justificación histórica. Bueno, creo que podemos empezar inmediatamente la discusión. Y, señor Chomsky, me gustaría hacerle una pregunta. En su discusión, usted tenía el vocabulario proletariado. Nosotros como proletarios. Es la ironía de la historia que en este momento jóvenes intelectuales procedentes de la clase media y alta se autodenominen proletarios y digan que debemos unirnos a los proletarios. Pero no veo ninguna clase, proletarios conscientes. Es un gran dilema. En nuestra sociedad actual no es cierto que todas las personas realicen un trabajo útil, productivo o que les satisfaga. Obviamente está muy lejos de ser cierto. Esa gente, mucha gente que está excluida de la posibilidad del trabajo productivo. Y creo que la revolución, si se quiere, debe ser en nombre de todos los seres humanos. Pero tendrá que ser conducido por ciertas categorías de seres humanos y esos serán creo yo, los seres humanos que realmente están implicados en el trabajo productivo de la sociedad. Ahora bien, lo que sea eso variará en función de la sociedad. En nuestra sociedad creo que incluye a los trabajadores intelectuales. Así que creo que los estudiantes revolucionarios, si se quiere, tienen un punto parcial, es decir, es algo muy importante en una sociedad industrial moderna y avanzada. Es muy importante cómo se identifican los intelectuales formados si van a ser tecnócratas, digamos, o servidores del Estado o del poder privado. O, alternativamente, si van a identificarse como parte de la mano de obra que resulta estar realizando un trabajo intelectual. Si es esto último, entonces pueden y deben desempeñar un papel decente en una revolución social progresista. Si es lo primero, entonces forman parte de la clase de los opresores. Tengo una pequeña pregunta adicional o más observación para usted, que es que usted desea una actitud muy valiente hacia la guerra en Vietnam.
¿Cómo se puede sobrevivir en una institución como el MIT, conocido aquí como uno de los grandes contratistas de guerra y artífices intelectuales de esta guerra? Eso tiene dos aspectos. Una es la cuestión de cómo me tolera el MIT-M y la otra pregunta es cómo lo tolero. Bueno, en cuanto a cómo me tolera el MIT, de nuevo, creo que no hay que ser demasiado esquemático. Es cierto que el MIT es una importante institución de investigación bélica, pero también es cierto que encarna valores libertarios muy importantes que están, creo, bastante arraigados en la sociedad estadounidense. Afortunadamente para el mundo no están lo suficientemente arraigados como para salvar a los vietnamitas, pero sí lo suficiente como para hacerlo. Prevenir catástrofes mucho peores. Y aquí creo que hay que matizar un poco. Es decir, hay terror y agresión imperial, hay explotación, hay racismo, muchas cosas por el estilo. Pero también coexiste con ella una preocupación real por una especie de derechos individuales que, por ejemplo, están plasmados en la Declaración de Derechos, que no es en absoluto una mera expresión de la opresión de clase. También es una expresión de la necesidad de defender al individuo frente al poder del Estado. Ahora, estas cosas coexisten, ya sabes, no es tan simple. No todo es malo o bueno, y es porque es el equilibrio particular en el que coexisten que hace que un instituto que produce armas de guerra esté dispuesto a tolerar. De hecho, en muchos aspectos incluso alentó, para ser honesto, una persona que está involucrada en la desobediencia civil contra la guerra. Ahora, en cuanto a cómo tolero el MIT, eso plantea otra cuestión. Hay gente que sostiene, y nunca he entendido su lógica, que un radical debe desvincularse de todas las instituciones opresoras. Es decir, la lógica de ese argumento es que Karl Marx no debería haber estudiado en el Museo Británico, que en todo caso era el símbolo del imperialismo más feroz del mundo. El lugar donde se reunieron todos los tesoros del imperio, ya sabes, la violación de las colonias, fue todo vertido allí y así sucesivamente y así sucesivamente. Pero creo que Karl Marx tenía mucha razón al estudiar en el Museo Británico. Acertó al utilizar en su contra los recursos y, de hecho, los valores liberales de la civilización que intentaba superar. Y creo que lo mismo se aplica en este caso. Pero ¿no temes que tu presencia en el MIT les haga tener la conciencia limpia? La verdad es que no veo cómo. Quiero decir, creo que mi presencia en el MIT sirve marginalmente para, espero que mucho, no sé cuánto, aumentar el activismo estudiantil contra muchas de las cosas que defiende el MIT, por ejemplo. Señoras y señores, creo que este tiene que ser el final del debate. Señor Chomsky, señor Foucault, les agradezco mucho su debate, tanto técnico y teórico como político. Muchas gracias, tanto a la parte de la audiencia aquí como en casa.